Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Este es un espacio que hemos creado para las familias, amigos y personas cercanas de alguien que tiene un problema con alcohol, drogas o que ha desarrollado algún tipo de adicción. Este es un espacio psicopedagógico que busca entregarle a ustedes herramientas para que comprendan un poco mejor en qué consiste la enfermedad de la adicción, pero sobre todas las cosas, en qué consiste la codependencia, cuál es el rol que nosotros tenemos en medio de la enfermedad adictiva, de qué manera funcionamos pero sobre todas las cosas, cómo mejorar. ¿Sí? Cómo realmente ser una red de apoyo, cómo realmente comprender la adicción, cómo realmente mejorar la calidad o el nivel de ayuda que le ofrecemos a nuestro familiar. ¿Sí? Durante mucho tiempo hemos estado haciendo miles de cosas y creemos que son las correctas, pero resulta que muchas de esas cosas, en cambio de detener el problema, lo que han hecho es, sí lo han logrado, o sea, lo han detenido, pero en el tiempo, no lo han quitado, ¿sí? No lo han solucionado. Han hecho que la enfermedad se demore en llegar a desarrollarse, pero finalmente llega, ¿sí? Nuestro ideal o nuestras creencias, nuestra expectativa es que con lo que nosotros hagamos desaparezca la enfermedad o la controlemos, pero realmente no es posible. Lo que nosotros hacemos como codependientes es ayudar a mantener la enfermedad, a alargarla en el tiempo. O sea, si la persona se iba a desajustar en todas sus áreas de la vida rápidamente, nosotros lo que hacemos es detener ese tiempo y alargarlo. O sea, lo que iba a suceder en un año sucede en 10, pero a la final sucede porque ya no para. Bueno, por más de buenas intenciones y mucho amor, no funciona. Hay que aprender a amar diferente. Para quienes nos ven por primera vez, recuerden que en nuestro canal de YouTube, en la pestañita donde dice videos, pueden ahí darle clic, se va a desplegar todos los videos que hemos subido ya un año larguito. O sea que son muchos acerca de la codependencia, lo que es la adicción, no son largos, véanlos. También van a estar registrados nuestros datos para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros, para que les podamos brindar asesoría. Nosotros somos una fundación con 50 años de experiencia, estamos pues debidamente habilitados, acreditados. Realmente todo nuestro equipo de profesionales es especialista en el tema y en el manejo de las adicciones. Es un equipo interdisciplinario que conoce mucho y esto requiere no solamente que tener voluntad, requiere sí buena voluntad, pero además de eso permitirse recibir ayuda profesional para solucionar esto que nos está pasando. No solamente el tema de la adicción, sino el de la codependencia también. Si su familiar no quiere recibir la ayuda, no dude en comenzar usted de ejemplo. Yo siempre les digo, ay, no, es que él no quiere, es que no, pero pues, el problema es él, es que esto es terrible, porque así somos los codependientes, nos quejamos terriblemente, pero no somos capaces de hacer nada puntualmente, ¿sí? Por nosotros, porque siempre pensamos que el que tiene que hacer es el otro, el que tenemos que ayudar es el otro es el que está bien, pero nosotros también necesitamos ayuda. Seguramente revise usted de todas las múltiples actividades y acciones que ha hecho. Si le han dado resultado, pues usted no tendría un familiar adicto, ¿sí? Al contrario, la enfermedad se ha agudizado porque es progresiva. Entonces, revise usted, empiece usted, de ejemplo usted. Pueda que usted tenga buenas intenciones, pueda que tenga razón en muchas cosas, pero hay que organizar eso que usted tiene y eso que usted es de una manera diferente para obtener resultados diferentes. Si lo que lo motiva a buscar ayuda para iniciar un proceso es que de esta manera usted sí va a poder ayudar a su familiar, entonces hágalo con esa motivación. Pero detrás de todo eso y la ganancia mayor es que usted va a mejorar su calidad de vida, la suya, ¿sí? Pero si su calidad de vida no es suficiente motivo para recibir y buscar ayuda, entonces piense en el otro, que ese sea un motivo para comenzar. Porque siempre esperamos a que sea el otro, a que el otro sea el que decida, el otro sea el que quiera. Pero no, motívense ustedes. Yo les aseguro que en la medida en que usted cambie, su familiar se va a incomodar, se va a ver
intrigado, va a ver la necesidad de por lo menos saber qué es lo que está pasando, a dónde es que está yendo, qué es lo que está haciendo, qué va a pasar, y seguramente va a querer buscar la ayuda. Pueda que inicialmente sea por solamente hacer puntos con la familia, como por saber a ver dónde es que le están lavando el cerebro, pero si esa es la motivación inicial, ese es el primer paso y la oportunidad que tenemos para hacer enganche. Entonces ya saben, bienvenidos todos. Así como somos especialistas en adicciones, somos especialistas en codependencia. No es que medio empiecen a estar bien las cosas y ya no queramos volver, porque eso nos pasa mucho a los codependientes. Mientras hay una crisis, mientras ha pasado algo terrible, entonces a todos le decimos que sí, queremos ya, entusiasmados, con las pilas puestas, pero medio empiezan a estar las cosas bien, a tranquilizarnos, a volver todo como la normalidad, entonces ya queremos abandonar. Y si nosotros no damos ejemplo de lo que es ser constantes, disciplinados, comprometidos, conscientes de que es nuestra responsabilidad y nuestra propia vida y vivir con calidad de vida, ¿cómo le vamos a exigir a nuestro familiar que lo haga si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos? Bueno, hoy vamos a trabajar un capítulo del libro Ya no seas codependiente de Melody Beattie. Es un capítulo relacionado con el control, que es uno de los síntomas de la codependencia. Somos controladores. Y dentro de las charlas que hemos dictado a lo largo de este año, pues habrán muchas que hablan acerca del control. Y ustedes ya me habrán escuchado hablar de esto muchas veces, pero hoy vamos a centrarnos en cositas puntuales acerca del control. Este capítulo no se llama control en el libro, se llama libérate. Porque así como lo contrario al miedo es la fe, lo contrario al control es la libertad, ¿sí? Imagínense, ¿cómo sería vivir en libertad? ¿Cómo sería esto? Piensen. Para mí es una de las características fundamentales de la codependencia y de las cosas que uno primero tiene que empezar a trabajar, a cambiar, a modificar, a aceptar, ¿sí? Porque si no la acepta, pues es difícil que la cambie, porque estamos arraigados bajo creencias de que si nosotros soltamos el control, nuestro familiar se nos va a perder. Y pues por más de que usted estaba controlándole, su familiar está perdido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este capítulo comienza con una frase que es una máxima de los 12 pasos, y es: suéltate y deja actuar a Dios o a tu poder superior. Acuérdense que aquí no tenemos obligatoriedad sobre alguna creencia religiosa puntual. Cada quien cree en lo que le parezca mejor, que sea, y por eso lo llamamos poder superior. Es una fuerza superior a un poder, una energía, como quiera llamarlo, superior a usted, que está en control del universo, ¿sí? Entonces, cuando realizaba esta conferencia el día de hoy, esta charlita del día de hoy, pensaba en una oración que alguna vez llegó a mi vida, hace mucho tiempo. Bueno, realmente no tanto, bueno, la conozco hace mucho tiempo y pues no le había prestado tanta atención hasta que en un momento de mi vida estuve pasando por una crisis muy fuerte, una situación muy difícil. Y a mis manos llegó una oración que se llama Jesús, en ti confío. Y para mí fue muy confrontativo. Yo he tenido 2 momentos confrontativos con respecto al control, porque recuerden que así como la adicción no tiene cura y tiene alta tendencia a la recaída, la codependencia es igual. Tenemos alta tendencia a la recaída, a nuestras características de personalidad adictiva, ¿sí? A nuestras características de codependencia. Si no nos mantenemos pegados al programa, si no nos mantenemos pegados a ese crecimiento personal, a ese mantenimiento de limpieza interior, de recordar los principios y las maneras de vivir saludablemente, como nos lo invita a hacer un programa de recuperación de codependencia o de adicción, pues volvemos a nuestras antiguas andanzas, ¿sí? Les decía que cuando estaba pasando por esa situación, alguien me ofreció esta oración.
pues esta es una oración en donde realmente tú te entregas total y plenamente a la voluntad de tu poder superior. Pero para mí era muy confrontativo entregar la voluntad, o sea, decirle: Dios, que se haga tu voluntad, lo que tú consideres es lo mejor para mí. Ahí en ese momento me di cuenta que realmente me costaba soltar el control. Yo quería que se hiciera lo que a mí me parecía mejor, así eso fuera en contra de mi salud emocional, física, espiritual y de todo, en todo sentido, porque así somos. No nos damos cuenta que muchas veces lo que elegimos va en contra de nosotros mismos. Aprender a soltar y a confiar en ese poder superior, en que en dejar actuar ese poder superior, a soltar aquellas cosas que no nos corresponden, que no están dentro de nuestras capacidades, que no nos ocupan que no son de nuestra pertenencia, o que aparentemente es de la nuestra y estamos relacionados allí, pero que finalmente no nos podemos ocupar de lo que los otros quieran hacer, pensar o decir. No es tan sencillo cuando realmente no hemos soltado el control. Soltar el control implica comprender que los seres humanos somos libres, ¿sí? Y que cada quien es libre de hacer lo que le parece. Que la única persona de la que tú tienes el control es de ti. Y eso, porque si vamos a ver, muchas veces no tenemos el control de nosotros mismos, pero sí queremos controlar la vida de los demás, las decisiones de los demás, lo que piensan los demás, ¿no? Entonces, para mí fue muy confrontativa esta oración. Me costó muchísimo trabajo, lágrimas y sudor, ¿sí? Pero finalmente, poco a poco, con la ayuda del programa, con la ayuda del poder superior, fui entendiendo que realmente hay cosas que no me corresponden a mí y que por momentos hay situaciones en la vida que nos quitan el sano juicio y que pensamos que lo que estamos pensando, si creemos que lo que estamos pensando es lo correcto, cuando en realidad nos hace daño, ¿sí? O le hace daño a las personas que nos rodean. Entonces debemos aprender a parar, ¿sí? A soltar, es decir, ¿qué me corresponde hacer a mí? ¿De qué me tengo que ocupar? De mí. Yo cómo me siento, qué quiero, para dónde voy, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago... Y tomar decisiones a pesar de que me cuesten, ¿sí? A pesar de que no sean lo que yo creo que es lo mejor y lo correcto para mí, lo que yo quisiera. Aquí voy a adelantarme un poquito y es... Una de las características que vimos en alguna ocasión de la codependencia tiene que ver con que se nos dificulta diferenciar nuestros deseos de las necesidades, ¿sí? Deseamos muchas cosas, deseamos no perder a esa persona, deseamos no dejar de ayudarla, deseamos que no consuma, ¿sí? O que no haga eso que nos hace daño, pero realmente... Y convertimos ese deseo en una necesidad. Un deseo es algo que anhelamos. Una necesidad es algo con lo que necesitamos para vivir, ¿sí? Es básico. Una necesidad es básica para poder vivir y para poder tener buena calidad de vida. Y creemos que ese deseo, esa añoranza, se convierte en una necesidad y no es así. Muchas veces esa otra persona, ese otro deseo, ese otro anhelo de tener a esa otra persona, nos hace más daño que bien. Entonces, en ese orden de ideas, ese deseo lo convertimos en una necesidad. Necesitamos tener a esa persona, pero en realidad no es que la necesitemos, podemos vivir sin esa persona, ¿sí? Porque nos hace daño, porque tenemos que dejarla libre para que la misma vida se encargue de organizarla, ¿sí? De ponerla, permitirle que asuma responsabilidades, de permitirle que asuma su vida tal cual y se dé cuenta de todo eso que nosotros nos estamos dando cuenta ahora, pero que ella no, precisamente porque está en negación. Pero si usted sigue estando ahí, es muy difícil que la persona se dé cuenta, porque usted siempre está resolviéndole, porque usted siempre está rogándole, porque usted está siempre castigándola, controlándola, cuidándola, ¿sí?
Entonces, muy bueno, ahora más adelante ampliaré un poquito más esto. Eso me sucedió. Si quieren revisar la oración, revísenla. Realmente es un acto de entrega total, ¿sí? Y aceptación. Eso no es que usted la leyó y ya fue listo, y no es que soltar el control, es que yo ya lo solté. Uno siempre dice suelte, 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 pero eso no está así nomás. Suelte, suelte, suelte. Suelte al otro, pero usted también suéltese del otro, ¿sí? Porque a veces usted sí lo suelta, pero no, o sea, lo deja, pero usted o sea, usted sí lo suelta a él, pero usted permite que el otro siga agarrado a usted. Entonces son dos momentos diferentes, en donde usted se suelta de esa persona, donde usted la suelta y donde usted se suelta de esa persona, en donde realmente se separa. O sea, no necesariamente tiene que ser separación de que ya no son casados y ya no viven, no, sino una separación emocional de esa persona. ¿Mm? Y no, eso no es malo. Acuérdense que es la interdependencia, no es depender de alguien, pero tampoco ser antidependiente. Hay cosas para las que necesito de ti, pero también tengo que ser consciente que pronto ese otro no está en las capacidades y en las condiciones para darme eso que yo necesito, ¿sí? Y tengo que permitir que ese otro viva su proceso, por más doloroso que sea, por más triste que sea, requiere tiempo. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen, no se sientan mal, no se den látigo, eso lleva tiempo. A veces la cogemos rápido y lo logramos hacer rápido, a veces necesitamos tiempo, ¿sí? A veces necesitamos tiempo para ir procesando, para poder irnos dando cuenta, para poder ir recobrando ese sano juicio que hemos perdido, por estar en esas situaciones tan caóticas a las que nos lleva la adicción. Otra vez, otro de los ejemplos claros del control. Eso es cuando hay una situación y yo quiero que se resuelva de la manera en la que yo quiero, como yo quiero y en el momento en que yo quiero y ojalá ya. Es uno de los ejemplos que lo conecto con esta oración. Y en otro momento de mi vida, estaba pasando por una situación de salud muy crítica. Realmente pensé que me iba a morir. Y eso me llenaba pues de mucha angustia, mucha ansiedad, de mucha tristeza. Estaba realmente estaba en un mal momento. Y yo solamente quería vivir. En medio de mi angustia y mi desesperación hago una llamada a alguien del grupo. Y la respuesta que me dieron fue, bueno, mira, de acuerdo a mis creencias, mira, en tal parte hay un lugar donde se apareció la Virgen y emana agua, esa agua es milagrosa, puedes pedir que te llenen de esa agua, haces un rosario, pides por tu sanación. Bueno, entonces, ok, yo hice todo el proceso. Cuando ya llegó el agua, yo lo llamé a decirle exactamente qué tenía que hacer. Oye, y ahora ya llegó, ¿qué hago? Y yo me angustia en la clínica y me dice, no, pues antes de iniciar el rosario, pídele a Dios que se haga su santísima voluntad, que si es su voluntad te cure, y si no, pues que te dé la paz para enfrentar este momento. Yo recuerdo esto y me da mucha risa. En ese momento yo creo que me fui así y volví al puesto. Yo estaba muy preocupada, muy angustiada, me quería sanar. Yo, pero ¿cómo así? Que si es su voluntad me sane. No, es que yo necesito es que me sane. Y él solamente me dijo, suelta el control. Fue la terapia más rápida, más breve que he recibido en toda mi vida. En ese momento yo solo sonreí y dije, ay, tienes razón, estoy controlando de nuevo, ¿sí? Y bueno, ahí entendí que por más de que yo hiciera esfuerzos, de que por más de que yo hiciera fuerza, porque ahí estaba haciendo solo fuerza para sobrepasar ese momento, pues nada, eso era infructuoso. Realmente esa decisión no estaba en mí. Yo lo único que podía hacer era entregarme a mi poder superior, decirle cuál era mi anhelo más grande, pero también aceptar cuál era su voluntad. Estar tranquila, a seguir las indicaciones que me daban los médicos y mejorar mi actitud. O sea, si seguía angustiada, preocupada, llorando, pues no, eso no me va a ayudar.
estar tranquila de que cualquiera de las dos cosas que pasaran iba a ser la que había decidido mi poder superior y él siempre va a elegir lo mejor para mí. Pues de ahí en adelante, efectivamente, emocionalmente estuve mejor. Físicamente mantuve unos buenos días más, no muy bien, pero bueno, después ya estoy súper bien. Ya, gracias a Dios, todo súper bien. Bueno, quisiera que ustedes pensaran en esos momentos en donde han ejercido control en sus vidas sobre otros, ¿sí? ¿En qué momentos han querido tener control sobre situaciones, sobre otras personas, sobre eventos, sobre otros, sobre cosas que estaban fuera de ustedes, ¿sí? Fuera de todo su poder y que ustedes han querido controlar? Piénsenlo, ¿sí? Bueno, ahora ya introduciéndonos un poco más en el tema del control. Cuando somos controladores, nosotros pensamos que debemos controlar porque el otro es débil, es inútil, necesita de nosotros, necesita de alguien, de un polo a tierra, necesita de alguien que sea más sensato, más. Y resulta que ese débil e inútil, pues no es ni débil ni inútil para nada, ¿sí? No nos olvidemos que las personas que han desarrollado una adicción son muy manipuladoras. Nosotros los codependientes también. Pero los adictos son muy manipuladores y entonces resulta que nosotros creemos que tenemos el control porque les estamos resolviendo, les estamos ayudando, los estamos regañando, estamos ahí encima de muchas cosas y resulta que con la culpa y la lástima el adicto nos manipula y nos controla. La culpa y la lástima es la herramienta que tiene el adicto para no ser controlado, sino para controlar, aparentemente bajo la fachada de ser débil e inútil, ¿sí? Entonces, no es que aquí no vamos a hablar de que uno somos unas santas palomas y los otros son unos malos. No, aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay personas que tienen comportamientos que son dinámicas enfermizas, ¿sí? Dinámicas que no son saludables, dinámicas relacionales, vínculos que no son saludables y que no nos están ayudando a crecer como persona y a mantener buenas relaciones, ¿sí? Y pues la calidad de vida menos, ¿sí? Bueno, entonces, les decía que al principio del capítulo la autora hace una lista de cosas que nosotros los codependientes hacemos para controlar. Voy a leer algunas porque realmente son como 3 hojas en donde ella hace una lista increíble de todo lo que hacemos intentando controlar. Y me parece importante que ustedes la conozcan. La gente dice que los codependientes son controladores. Molestamos, damos sermones, gritamos, damos alaridos, lloramos, suplicamos, sobornamos, ejercemos coerción, protegemos, acusamos, perseguimos, nos escapamos, forzamos una conversación, nos evadimos de una conversación, intentamos imbuir sentimientos de culpa, seducimos, atrapamos, verificamos, demostramos cuánto nos han herido, a nuestra vez herimos a la gente para que vean lo que se siente. Amenazamos con hacernos daño a nosotros mismos. Desplegamos juegos de poder. Ponemos ultimátum. Hacemos cosas por los demás. Nos rehusamos a hacer cosas por los demás. Nos vengamos, hacemos berrinches, ventilamos nuestra furia, actuamos desamparados, sufrimos en silencio a viva voz, tratamos de complacer, hacemos pequeñas bajezas, hacemos grandes bajezas, nos estrujamos el corazón y amenazamos con morirnos, nos cogemos la cabeza y amenazamos con volvernos locos, nos golpeamos en el pecho, nos golpeamos en el pecho y amenazamos con matar, hacemos una lista de quienes nos apoyan, medimos cuidadosamente nuestras palabras, nos acostamos con, nos negamos a acostar con, tenemos hijos con, regateamos, corremos a la terapia, nos salimos corriendo de la terapia, hablamos perversamente acerca de algo, hablamos perversamente acerca de alguien, insultamos, condenamos, rezamos pidiendo milagros, pagamos porque ocurren milagros, acudimos a lugares a los cuales no queremos ir, nos quedamos cerca,
supervisamos, dictamos, mandamos, nos quejamos, escribimos cartas acerca de algo. Les escribimos cartas a alguien, nos quedamos en casa esperando. Salimos y buscamos a. Llamamos a todas partes buscando a. Manejamos en la noche por callejuelas oscuras esperando a ver a. Caminamos en la noche por perdónenme. Caminamos en la noche por callejuelas oscuras con la esperanza de pescar a. Corremos en la noche. Ya entendí qué es lo que pasa. Corremos en la noche por callejuelas oscuras huyendo de. Traemos a casa a. Guardamos en casa a. Encerramos a. Damos lecciones a. Aclaramos, insistimos, cedemos, aplacamos, provocamos, tratamos de instigar celos, tratamos de instigar miedo, recordamos, inquirimos, seguimos pistas, revisamos bolsillos, espiamos carteras, buscamos en los cajones, escarbamos las guanteras, miramos dentro del depósito del baño, tratamos de ver el futuro, hurgamos en el pasado. Llamamos a nuestros familiares, razonamos con ellos, dejamos las cosas en claro de una vez por todas, las aclaramos de nuevo, castigamos, premiamos, casi nos damos por vencidos, luego tratamos con más ahínco aún y tenemos toda una lista de otras mañosas maniobras que se han olvidado o que me han probado o que no he probado todavía. No somos de las personas que hacemos que sucedan las cosas. Los codependientes son aquellas personas que conscientemente y con gran cantidad de esfuerzo y energía tratan de forzar que sucedan las cosas. No es que hacemos que sucedan las cosas, sino forzamos a que sucedan las cosas. Controlamos en nombre del amor. Lo hacemos porque solo estamos tratando de ayudar. Lo hacemos porque nosotros sí sabemos cómo deben hacerse las cosas y cómo deben comportarse las personas. Lo hacemos porque nosotros estamos bien y ellos están mal. Controlamos porque nos da miedo no hacerlo. Lo hacemos porque no sabemos qué otra cosa hacer. Lo hacemos por dejar de sufrir. Controlamos porque pensamos que tenemos que hacerlo. Controlamos porque no pensamos. Controlamos porque solamente podemos pensar en controlar. En última instancia, quizá controlemos porque esa es la manera en que siempre hemos hecho las cosas. Tiránicos y dominantes, algunos gobiernan con mano de hierro, desde un trono que entre ellos mismos se han atribuido. Son poderosos, ellos siempre saben más. Y por Dios, que las cosas se harán a su modo. Ellos se encargarán de que así sea. Otros hacen su oficio. Otros hacen su sucio trabajo en forma encubierta, se ocultan tras un disfraz de dulzura y amabilidad y secretamente se dedican a lo suyo, a meterse en los asuntos de los demás. Bueno, ahí sigue la lista, pero con esas yo creo que es más que suficiente para que encontremos significancias, para que encontremos concordancias. Seguramente en esa lista hemos hecho muchas. ¿Sí? Y nos avergüenza o sacamos pecho, pero tengan en cuenta que son cosas que no debemos volver a hacer, porque no están bien. Bueno, tenemos que tener las cosas bajo control. ¿Control para quién? ¿Control para qué? ¿Sí? Las personas, el adicto siempre nos dirá, bueno, siempre no, la mayoría de las veces nos dirá siempre lo que queremos oír. Harán lo que queremos ver que hacen, ¿no? Pero realmente es una fachada. Nunca hay un cambio. Porque mientras sea bajo control, mientras sea bajo presión, difícilmente el cambio va a darse. Es algo momentáneo, es una fachada, es un mientras tanto, es mientras me dejan de molestar. Pero no es porque nazca de su corazón hacer ese cambio, porque sean conscientes que necesitan ese cambio. Simplemente es para poder hacer puntos en la casa, porque me están molestando mucho, porque la embarrada fue berraca, porque si no me van a echar de la casa, porque si no me van a ayudar con la demanda que tengo, ¿sí? Recordemos que es un juego de manipulación. Entonces cada vez que nosotros hacemos todo ese tipo de cosas de control y que la cosa está poniéndose mal, entonces ya nos conocen bien.
Entonces jugamos a controlar, pero realmente somos controlados. Nos dicen lo que queremos oír, hacen lo que queremos que hagan momentáneamente, por un tiempo, mientras vuelven a las suyas, porque no hay una conciencia real del problema, ¿sí? Yo lo hago porque usted lo quiere, no porque yo considere que sea lo mejor para mí y que así debe ser. Cuando intentamos controlar a la gente y a las cosas, que no tenemos por qué controlar, somos controlados por ellos. Esta es la máxima de este tema del control, ¿sí? Terminamos siendo controlados por las cosas o las personas que intentamos controlar. Abdicamos nuestro poder para pensar, para sentir, para actuar de acuerdo con lo que más nos conviene, porque estamos siempre en función del otro. Entonces tomamos decisiones siempre en función del otro, sin importar si eso es lo que más me conviene a mí o no. Yo creería, no, pues que mi hijo esté en la casa, sí, muy maravilloso, muy chévere, eso me conviene a mí. Sí, pero ¿a qué precio? Usted tuvo que romper con lo que había dicho, tiene que aguantarse que consuma en la casa y que los demás miembros de la familia tengan que soportar eso. ¿Qué, a costa de qué? Entonces, para que usted no pierda su propio poder, ¿sí? Las decisiones que tomen deben estar basadas en que debe ser lo mejor para usted, ¿sí? Y para el entorno familiar, no para la persona que está en consumo, porque de esta manera siempre va a estar en función del otro y no suya. Cuando intentamos controlar, no solamente perdemos batallas, perdemos la guerra. Aparentemente vamos ganando una y otra, pero finalmente bajo de cuerda. Esos son yo veo esos casos cuando vienen ahí un poquito bajo presión, y entonces vienen y es a calentar puesto en el programa, a hacer crecimiento en falso, y salen y al otro día se recayeron, ¿sí? Entonces, o se escapan. Realmente no lo están haciendo porque quieran, sino porque hubo un mecanismo de control. Claro, a veces hay que condicionar para llevar a la persona y quizás tratar de hacer el enganche para que la persona entienda un poquito y pueda ver en qué está. Por supuesto que sí, en ocasiones esta es una técnica válida, pero lo que estamos hablando es del control en general, en la vida. Perdemos el control de nosotros mismos, pues sí, porque estamos en función de controlar a todos menos a nosotros mismos. Y aquí les voy a hacer un propósito, les voy a proponer algo, ¿sí? Y es que todos nos hagamos el firme propósito. Siempre queremos controlar al otro porque el otro es el que está mal, ¿sí? Y si las investigaciones nos dicen que una de las características de la codependencia, si la parte científica nos dice, nos dice la experiencia y la vida, nos dice que una de las características propias de la codependencia es que somos controladores y esto está mal, ¿por qué no empieza usted? ¿Sí? Si usted sabe que necesita controlar al otro para que supuestamente esté bien y que eso está mal, ¿por qué no comienza por usted? Deje de hacer eso que está mal. O sea, usted quiere que su familiar deje de consumir, pero a usted le están diciendo que controlar está mal para usted y para su familiar. Entonces deje de hacerlo. Así como usted anhela que su familiar deje de consumir, ¿por qué no empieza a hacer usted la indicación que se le da que está haciendo mal para usted y para su familiar en doble vía? Esperamos que el otro haga o deje. ¿Y usted qué tendrá que dejar de hacer? El otro está en negación. Para él le parece que consumir está bien y a usted le parece que controlar está bien. Entonces, de ejemplo, si le están diciendo no deje de controlar, esos comportamientos así no son. Eso no le va a ayudar a su familiar. Usted debe permitir que se haga responsable de su vida y asuma las consecuencias de sus actos. ¿Por qué no lo va a dejar de hacer? O sea, ¿cómo usted le va a exigir a su familiar que deje de consumir porque le hace daño cuando usted no deja de emitir comportamientos codependientes que saben que le hacen daño a usted y le hacen daño a su familiar? Empiece por usted, ¿sí? Bueno, aquí usamos otra máxima de Al-Anon, y es que tú no provocaste la adicción de tu familiar, tú no la puedes controlar y tú no lo puedes curar. Eso es algo que le corresponde a tu familiar.
¿sí? No a ti. A ti lo único que te corresponde es hacerte cargo de tu propia vida, sanarte tú, cuidarte tú, controlarte tú. No hay nada más que hacer. Nos frustramos al máximo cuando tratamos de hacer lo imposible, ¿sí? Y generalmente impedimos que suceda lo posible. Esa es una frase muy importante. Nos frustramos al máximo cuando tratamos de hacer lo imposible para que nuestro familiar deje de consumir, ¿sí? O se salga de esa adicción. Y generalmente con ese comportamiento impedimos que suceda lo posible, es decir, que su familiar asuma la responsabilidad de su vida. Por su propia cuenta, asuma las consecuencias de su comportamiento y se dé cuenta en qué está. Controlar interfiere, bloquea el poder, el trabajo del poder superior. O sea, usted no deja trabajar al poder superior porque usted se cree el poder superior. Entonces, esto es lo mejor, esto es lo que yo voy a hacer. Y no deja que el poder superior trabaje. Tiene que dejar trabajar al poder superior. No interfiere, ¿sí? El control es simplemente una ilusión, no funciona. Porque si funcionara, usted no tendría a su familiar adicto todavía, ¿sí? Ya se le había curado. Y usted tendría una excelente vida, pero eso no ha pasado, ¿sí? No podemos ni en ocasión controlarnos a nosotros mismos. La máxima de hoy, así como usted quiere que su familiar deje de consumir, usted aprenda a controlarse a usted mismo. ¿Qué cosas no tiene que dejar? No tiene que hacer. ¿En qué cosas no tiene control? A veces piensen ni siquiera en cosas que tengan que ver con su familiar que consume, en su vida misma. Come mucho, trabaja demasiado, gasta el dinero de manera incorrecta. Entonces, empieza a tener el control sobre usted mismo, dominio propio. Y de esta manera puede exigirle al otro que haga lo mismo, ¿sí? No trate de controlar al otro, no trate de hacer en el otro lo que tiene que hacer con usted mismo. A la final las personas siempre piensan, sienten, desean lo que ellas quieren, no lo que nosotros queremos, ¿sí? Y cambian solo cuando están listos para hacerlo, no cuando usted quiere, cuando ellos están listos, ¿sí? No importa si ellos no tienen la razón y tú sí, no importa, ¿sí? No importa si te están lastimando y se están lastimando a sí mismos, no importa. Eso tampoco es un motivo para que tú sigas haciendo control. No importa que tú pudieras ayudarle o si tan solo si nos escucharan y cooperaran con nosotros estuvieran mejor. O sea, si nos hacen caso, si nos siguen la corriente van a estar mejor. No importa. No importa porque recuerden que eso es una decisión personal. Es cuando la persona quiera, no cuando usted quiera. Y usted puede brindarle las mejores ayudas, ponerle todo, darle todo. Pero si no quiere, no quiere, ¿sí? No importa lo que usted haga, ¿sí? Usted hágase cargo de usted, el otro tiene que hacerse cargo. Cuando controlas, tu familiar se resiste y redoblan sus comportamientos inapropiados, sus conductas compulsivas, para probar que no podemos controlarlos, ¿sí? Hacen pataleta. Nos hacen rebeldía. Entonces, a veces, es que usted me presiona mucho, es que usted me está encima mío, usted no me deja respirar, es que, ¿sí? Entonces, ellos, entre más usted lo quiera controlar, más se le va a escapar, más cosas horrorosas va a ser, más incumplido, más irresponsable, más todo, ¿sí? Porque finalmente él quiere decirle, ¿sabe qué? Yo soy el que decido sobre mi vida, yo soy el que decido qué hacer. Usted tiene que dejarlo, que así como él decide, él asuma, ¿sí? No se pueden adaptar temporalmente a nuestras demandas. Se pueden adaptar temporalmente a nuestras demandas, como les decía hace un rato. Puede que ellos, por llevarnos la corriente, porque una ganancia ocasional, una ganancia secundaria, ¿sí? Nos sigan la corriente, nos digan que sí, bueno, sí, paremos por un tiempo ya, pero después volvemos a lo mismo, lo hacemos mientras vuelven a ganar confianza, mientras otra vez les abrimos la puerta, mientras otra vez confiamos en ellos y de nuevo vuelven a lo mismo, porque no hace un cambio real desde el corazón, con convicción, sino simplemente para darnos contentillos, ¿sí? Cuando nosotros menos pensemos, cuando nos demos la vuelta, pues vuelven y hacen lo mismo, ¿sí?
Nos castigarán por obligarnos a hacer algo que no quieren ser o hacer, ¿sí? Ningún control será suficiente para efectuar un cambio permanente o deseable en la otra persona. No está en sus manos, no está en las manos está en el otro, no está en usted. Ese es su deseo. Usted lo único que puede hacer es hacer lo que le corresponde a usted, hacer su proceso usted, empezar a establecer límites, comunicación, bueno, todo. A veces podremos hacer cosas que aumenten las probabilidades para que su familiar quiera dejar de consumir, ¿sí? O quiera cambiar. Pero eso no nos garantiza que eso va a pasar. Solamente podemos facilitar, pero no nos garantiza que eso que estamos haciendo controle la situación definitivamente. Es difícil aceptar, al igual que la adicción, así como al adicto le cuesta aceptar que ya no puede volver a consumir, que no puede volver a reunirse con esos amigos que le caen tan bien, que no puede volver a hacer eso, que no puede tomarse unos traguitos, que no puede volver a ir al barrio y estar con los amigos de toda la vida, que no se puede volver a meter un porrito, que nunca más en la vida. Así mismo, y es muy difícil de aceptar, ¿sí? Es muy difícil aceptar que yo desarrollé una adicción, es difícil aceptar que yo la embarré, que mi vida se volvió ingobernable, que mi vida era un caos, que realmente yo no puedo controlar el consumo. Es difícil de aceptar eso. Asimismo es difícil aceptar que por más de que yo quiera controlar, por más de que yo quiera un efecto determinado en esa persona, una reacción en esa persona particular, yo no lo puedo obligar a pensar, a sentir y a querer como yo quiero. Es aceptar eso, es rendirse. Así como la persona se tiene que rendir frente a la sustancia, que le quedó grande, que definitivamente no va a poder con ella, que no va a poder volver a consumirla, así mismo nosotros tenemos que rendirnos con humildad, aceptar de que por más de que nosotros queramos ejercer control y dominio sobre esa persona, no lo vamos a lograr. Sí, aparentemente nosotros hemos ganado batallas, pero recuerden que los controladores resultamos controlados, sí, nos dan contentillo mientras un ratico, pero después, si no hay una convicción real, volvemos a lo mismo. La única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. Y para eso hay que desapegarse. Ya hemos hecho unas sesiones explicando qué es el desapego, renunciar. Cuando hacemos esto de desapegarnos, de renunciar a tener el control y dominar al otro, los cambios a veces suceden rápidamente, suceden milagros o finalmente nunca suceden. Pero sí pasa, lo que sí pasa es que tú siempre saldrás beneficiado cuando te desapegas y cuando renuncias a soltar el control. Y es porque no tienes que dejar de ocuparte de ti, de amarte, ¿sí? Cuando tú te desapegas y renuncias a controlar al otro, empiezas a ocuparte de ti, a amarte, a valorarte, a ocupar tiempo de calidad contigo, a darte tu lugar, a atenderte, ¿sí? A no estar en función del otro, sino de ti. No tienes que tolerar más el abuso, no tienes que abandonar métodos constructivos para mejorar tu calidad de vida, como ir a los grupos de apoyo de Al-Anon o de codependientes, o ir a la terapia en Fundar, ¿sí? Porque ¿qué ha pasado en muchos casos uno por estar cuidando al otro, entonces no puede trabajar, tiene que estar ahí pendiente, porque qué tal yo me vaya, quién sabe qué haga. Entonces de un momento a otro nos sale un trabajo y nos empezamos a sentir contentos porque ya no hablamos con otras personas, recibimos dinero, nos sentimos más útiles. Pero lo otro sí no es que si tú no estás aquí en la casa yo me recaigo o empieza a beber. Ay, no, pues que no hay quien lo cuide. Entonces dejamos de hacer nuestro proyecto de vida, nuestros sueños y metas por estar cuidando al otro, ¿sí? Y finalmente tenemos que dejar eso que es un método constructivo para nuestro bienestar por el otro, ¿sí? No tenemos que abandonar eso para solucionar un problema en apariencia que realmente no se va a solucionar, ¿sí? Pon tus manos en tus propios bolsillos, sácalas de los bolsillos de los demás para meterlas en los tuyos y allí hazte cargo de tu parte mental, espiritual y física. Ocúpate de ti. Ocuparte de ti te llevará a tomar decisiones pensando en ti, no para controlar a los demás, sino para tu beneficio propio y para beneficio del otro, ¿sí? No cómo lo voy a controlar.
Eh, Sabrás que ha llegado el tiempo de soltar a alguien cuando hayas intentado todo y cuando digas ya no sé qué más hacer. Ese es el momento. Cuando a ti te dicen soltar y tú dices, no, pero eso es terrible, pero no, es imposible, yo no lo puedo hacer. Ese es el momento en el que más tú tienes que tener conciencia que es importante soltar. Cuando tú crees que si sueltas el mundo se va a acabar, que si tú sueltas tú no vas a ser capaz de soltar, que si tú sueltas el otro se va a hundir, es cuando ese es el argumento preciso, es lo que te dice, es lo que te calibra que tienes que soltar, ¿sí? Que tienes que renunciar a dejar el control sobre esa persona. ¿Mm? Que tienes que permitirle al otro ser, que tienes que permitirle al otro vivir como ha decidido vivir y asumir las consecuencias de cómo ha decidido vivir. ¿Mm? La invitación frente a soltar el control es que cuando uno suelta el control, tiene que hacerse cargo de sus sentimientos, enfrentarse a sus propios miedos y aceptar la situación tal como es, ¿sí? Que tal vez ese hijo, ese esposo que tenemos no es como nos lo habíamos soñado, no es como era antes, que ya es una situación totalmente diferente, pero ¿qué es lo que es? ¿Sí? Y no hay más. Bueno. Y darle a los demás la libertad para hacer lo que realmente quieren ser es liberador para ellos y es liberador para nosotros, porque nos permite que cada uno se haga cargo de su vida y permite que cada uno tenga que empezar a asumir las consecuencias de sus actos y a darse cuenta en qué estado está. Cuando uno deja de controlar al otro y empieza a tener el control sobre uno mismo, uno se da cuenta, pero me abandoné físicamente, pero mire que dejé de hacer esto, dejé de estudiar, pero mire que dejé a mis otros hijos, pero mire que sí me puedo conseguir un marido mejor, pero mire, sí, porque empezamos a darnos cuenta de cómo estamos nosotros y así mismo y a actuar frente a eso, cómo resolverlo de la mejor manera en el estado en que estamos y así mismo le permitimos al otro darse cuenta en qué está, ¿sí? Al principio la pasarán bien o desde un principio la pasarán mal, pero eso es algo que esa persona tiene que vivir porque es parte de su vida y de las decisiones que ha decidido tomar. Entonces recuerden que lo contrario al control es la libertad. Aprender a vivir en libertad, no en libertinaje, ¿sí? Que es diferente. En libertad es asumir la responsabilidad de mi vida, asumir las decisiones que tomo y enfrentarlas. Y permitir que el otro también se haga cargo de su vida y enfrente y asuma las decisiones que toma sobre ella. Espero que haya quedado claro y nos vemos la otra semana. Chao, chao.